Hola, ¿cómo están a todos? Buenas tardes o buenos días. ¿Cómo se encuentran hoy los electricistas futuros ingenieros del mañana? Bueno, en general, la clase de hoy día básicamente tiene que ver con el diseño de todo lo que es armado de bloques, digamos, entender un poco lo que es la interfaz de AutoCAD, entender, digamos, cómo se escala o cómo se crean las layers, ¿ya? Cómo se crean los bloques, cómo se pueden modificar el grosor de las líneas, cómo se puede trabajar con polilíneas, cómo nosotros podemos eh, importar imágenes para que queden correctamente, y todo esto enfocado en, en nuestra área, que es el área de electricidad, ya enfocado también en el reglamento que nosotros tenemos, que es el reglamento nacional, ¿ya? El reglamento que nosotros tenemos es el reglamento de las instalaciones de consumo, ¿ya? En el cual tenemos 19 pliegos técnicos, en el cual nosotros nos apoyamos para la realización del formato de nuestro proyecto con el RIC número 18, ¿vale? Entonces, esta sería una forma de cómo la estructura mínima, digamos como el mínimo viable a nivel de todo proyecto, sería este de acá, el tema de la simbología y cómo esto se dibuja en AutoCAD, porque finalmente esto tiene que quedar traducido en eso, ¿vale? Así que eso es el video de hoy y espero que les guste. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué tengo la pantalla de color verde? ¿Por qué el cursor, el puntero, ya está de color, es tan grande? ¿Sí o no? ¿Y por qué también la- los lugares donde yo tengo acá para, digamos, trasladar las piezas que yo voy construyendo también aparecen de color rojo? Bueno, eso es una configuración. Entonces, nosotros podemos ir a algo que se llama un comando, que es option, y acá nosotros, fíjense, hay algo que dice display. Dentro de displays, nosotros tenemos los colores, y fíjense, acá yo elijo, ustedes pueden elegir en negro, y fíjense, ahí ya está mostrando cómo esto quedaría de fondo. Por defecto el AutoCAD creo que viene con negro. Ya usted también lo podrían dejar blanco. Obviamente el color que a ustedes más le acomoden. Si, si el color que les acomoda a usted es el negro, bueno, en negro. Aplicamos en negro. ¿Ya ok? Entonces son configuraciones que podemos hacer. Y fíjense acá, esto tiene que ver con el grosor de la herramienta que les estaba contando. Entonces achicamos el cursor a 9, puede ser, y lo dejamos ahí. Ok. Y fíjense ahora, ¿se dan cuenta? Estamos en negro y todo blanco, pero siguen estando esas. Y este está más grande, este cuadradito de acá está más grande que el rojo. Y eso también yo lo podría configurar acá en Op. Volvemos acá y vamos a achicar un poquito más este que está acá y lo vamos a dejar en 6. Lo vamos a dejar ahí y yo creo que ahí estaría bien, ¿cierto? ¿Ya? Pero sin embargo este cuadradito de acá sigue siendo más grande que este de ahí. La idea es que sean. ¿Y por qué es importante que estos sean grandes? Puesto que cuando yo tome esto de acá, la idea es poder eh, hacerlo lo más rápido posible y ir jugando con todo esto. ¿Ya? Ir desplazando, creando formas,
rotando, qué sé yo. Entonces, rápidamente voy a configurar nuevamente esto que está acá. Lo dejo aquí en este tamaño. A mí me gusta ese. El color de fondo ya podríamos dejar negro. ¿Ok? Y seguimos acá con el... Por acá. Por acá. eh, estamos acá. Sí, aquí. Y acá nosotros... Aquí, perdón. Y aquí es donde nosotros podemos jugar con el tema del color. Fíjate el color que aparece acá. Aparece rojo, ¿ya? Bueno, si ustedes quieren jugar con el rojo, está bien, pero también podrían utilizar un azul y les quedaría bien. Y este de acá está más grande que este de acá izquierdo está más grande que este de acá. Entonces achicamos un poquito este, ¿ya? Ahí, para que queden, digamos, casi iguales. Y ahí tendríamos el OK. Y ahí, bueno, en fin, yo creo que con eso estaríamos OK. No sé si les gusta el azul, a mí me gusta. También podría ser el rojo más llamativo, ¿ya? Y esta figura, el cuadrado, cómo creamos un cuadrado rápidamente. eh, bueno, antes de crear cuadrado y toda esa historia, nosotros tenemos el AutoCAD obviamente está abierto y nosotros podemos abrir un nuevo proyecto acá con el signo más, ¿ya? Y de esa manera estas cuadrículas las podemos eliminar acá. Podemos dejar esto de acá, el Polar Snap o Green Snap, cualquiera de los dos lo podemos dejar activado, ¿vale? Y son herramientas que yo voy a ir utilizando, ¿ya? Acá, por ejemplo, tengo los grados, tengo la distancia, pero yo no sé qué distancia significa esto, ni nada. Entonces, y lo otro que tampoco sé, el tema que no tengo configurado mi proyecto en capa, pero para eso necesito saber, o layers, necesito saber qué es lo que voy a dibujar. Entonces, lo primero es saber, yo creo, qué es lo que nosotros vamos a dibujar. Y aquí, en este caso, yo sé que puedo dibujar un circuito eléctrico y que puedo dibujar interruptor y toda la historia, y lo podemos hacer. Entonces, digamos que vamos a dibujar un, una casa, ¿vale? Y para, obviamente, asegurarnos antes de hacer la casa, vamos a chequear que las medidas estén correctas y que estén acá en milímetros. Entonces, todo aquí a configurar a milímetros, ¿vale? Configuramos esto en milímetros y sabemos que esto de acá, yo acá lo que hago es presionar el botón derecho, yo lo tengo configurado así, pero recuerden que esto se puede configurar de muchas formas. Entonces presiono el botón derecho y sé que esto está en... y puedo precisar también los decimales y toda esa historia. Em, ¿Qué más? La medida internacional y guardamos. Y ya sabemos que esto de acá está en milímetros, por lo tanto, cada rayita que nosotros hagamos acá va a corresponder a milímetros, ¿vale? Por lo tanto, como tenemos 1000 acá, vamos a dibujar 1000. Sabemos que eso corresponde a un metro. Y lo otro es que yo les aconsejo que el snap setting lo tengamos acá todo tiqueado, ¿vale? Todo aquí esté tiqueado que para encontrar los nodos, los puntos centrales, tal como aparece ahí en la imagen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si quisiera yo chequear que todo esto está ok, o para que veamos cuál es la diferencia, esto de acá es una intersección
Esto es una inserción, esto es una perpendicular y podemos encontrar tangente y podemos encontrar también extensiones. Y esa herramienta es muy buena, todo esto, ¿ya? Y por ejemplo, creo una línea, ya una línea, en este caso, coloco acá esta regla que está aquí y la dejo en 2500. 2500. Listo. Escape. Entonces ahí colocamos escape y fíjense, ahí yo puedo encontrar esto de acá, toda la historia. Desactivo eso que está acá, que son estas herramientas. También se desactivan aquí una por una, ¿ya? Pero al presionar acá yo desactivo todo. Ahí lo que dejo desactivado. Y recuerdan que yo les conversé que había una perpendicular. Y si yo trazo una raya desde acá, tendría yo que encontrar una perpendicular acá, ¿no? Automáticamente. Y también el punto medio. No encuentro los puntos centrales. No encuentro. No está el cuadradito que yo les decía, nada, no aparecen. La configuración que hicimos previamente entonces no tiene, no tiene sentido. Entonces, ahora activamos todo acá para que veamos la diferencia y trazamos una raya desde acá hasta abajo. Y fíjense con qué nos encontramos. Nos encontramos con el punto medio. Y fíjense, nos encontramos con los cuadraditos. El cuadradito inmediatamente, ¡tum! Y por eso que decían delante, mientras más grande sea, y fíjense esa raya verde. Esa raya verde nos va a ayudar mucho y esa es la extensión que yo les decía. También, si quisiéramos, por ejemplo, dejar esta raya por allá, y sabemos que esa raya, al tiquearla ahí en esa parte, sabemos que si yo muevo esto hacia la izquierda, en esa dirección, voy a dar exactamente con eso que está ahí. Y va a quedar esto en 0 grados, ¿vale? Vuelvo atrás con control Z, ya puesto que no es lo que yo estaba buscando, y lo que yo buscaba en realidad era una raya para llegar a una perpendicular y puedo ir jugando con la geometría y llegar aquí. Entonces, eh, esta raya estaría en la perpendicular y sé que, por supuesto, si yo eh, coloco esto que está acá, ahí me marca un perfecto 90 grados. Desde acá hacia allá me marca la distancia, pero eso no quiere decir que está en el centro. Entonces ahí lo que yo puedo hacer es tomar esto que está acá, tomarlo, no desde acá abajo, porque si lo muevo desde acá se mueve solo lo de abajo, sino que trasladarlo. Y ahí está la herramienta Move. Y se mueve hacia el lado izquierdo, ahí al centro. Ese triángulo me está indicando qué cosa, el centro. Pum, ahí. Y en ese caso, la medida que yo tengo aquí, a este punto, es exactamente la mitad de 2500, que son 1250. Si yo mido con esta regla que está acá, no la que está acá, sino que esta es una regla un poco más dinámica que tomaría cualquier punto que yo quiera medir. Entonces, si yo quiero medir desde ahí hacia la derecha, fíjense, hacia arriba me mide 2860 y me mide el largo también de la figura, ¿ya? Entonces me toma todas las medidas. Pero con todo esto, nosotros no hemos creado todavía nada, ¿ya? Tampoco hemos encontrado un plano de eh, base al cual nosotros podemos trabajar, ¿vale? Que normalmente son los planos de arquitectura. Y otra cosa es el tema de lo que es el layout, que es el papel, y normalmente por defecto aparecen dos papeles. Este papel que está acá y este papel que está acá, y el otro es el modelo donde nosotros estábamos dibujando. Si yo vuelvo atrás, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, fíjense, volvemos a encontrar nuestro proyecto.
¿vale? Entonces, desde lo más elemental de todo, el, este layout a mí me permite, digamos, mostrar el proyecto que yo tengo al otro lado, ¿ya? Acá lo está mostrando completo y ustedes no se han dado cuenta. Pero si yo voy al otro lado y a esto, nosotros le cambiamos el grosor de la línea, que nosotros lo podemos hacer, ¿ya? Lo podemos hacer de dos maneras. Una es mediante layer, pero todavía no la hemos creado. Y el otro es simplemente con el comando propiedades, ¿ya? Properties, este de acá. Propiedades. Y fíjense que acá está algo que dice el color, el color del layer, que yo lo puedo modificar. No me gusta que sea rojo, es blanco. Y quiero que, para que se pueda ver en el blanco del otro lado, y además quiero que la línea sea más gruesa, 0.7. ¿Ya? Entonces, ahí está. Oye, pero la línea sigue igual. La línea sigue igual. Entonces, ah, deberíamos tener en cuenta? Hay un, digamos, una herramienta que se llama Hide Line White, que es como mostrar, eh, mostrar la línea. Y fíjense, aparece como un off, está apagada. Entonces, ¿qué yo debería hacer? Y normalmente está desactivada, porque igual es un poco incómodo. Y lo que hacemos es activarla. Y fíjense, entonces ahora vamos a nuestro layout y ahí nosotros tendríamos nuestro proyecto. Y aquí es donde nosotros, esto de acá es lo que nosotros le llamamos el papel. Literalmente es un papel y aparece una ventana por defecto. ¿Qué es una ventana? Digamos, es un pasaporte hacia el otro lado. Digamos que nuestro proyecto uno es este de acá. Y nuestro proyecto 2 lo vamos a copiar con el comando copia, o copiar, o bien cop, cop, eh, con el comando cop, seleccionamos el objeto, nos pide seleccionar el objeto, ahí, perdón, listo, y me dice desde qué punto lo quieres trasladar, copiar desde allá. Y fíjense ahí donde me aparece la extensión, que es una herramienta bastante buena, pero tengo que sacarlo desde la misma, digamos, como si lo saco así no va a aparecer, pero si lo coloco en la misma, es como una guía en el camino, ¿ya? Y yo avanzo hacia el lado. Y yo lo quiero hacer un poco diferente. Yo quiero que este proyecto de acá sea eh, este de acá y este de acá. Y fíjense las rayas son blancas nomás. Y quiero, eh, con hats acá, quiero pintar todo esto. Quiero pintarlo y le doy un color, o otro diseño. Ya voy a jugar con un diseño. Puedo desplegar esta historia que está acá y puedo ir jugando con esto que está acá. Entonces, ¿en qué color? Un color plomito. Ok, perfecto. ¿Ya? Y ahí tendríamos eso, enter, y tendríamos nuestro segundo proyecto. Está muy juntos, sí, la verdad que están un poquito juntos. Este está a punto de irse a la mar. Le falta abajo la otra parte y está listo para el... Lo trasladamos a... Tiene las velas hacia la derecha un poquito. ¿Para qué? Para aquí, en este de acá, utilizar el, digamos, el primer proyecto, y en este de acá vamos a buscar, como yo les dije, es una viewport, que es una ventana, como una especie de puerta o ventana literalmente hacia el otro lado. Pero para poder acceder a esa ventana, y recuerden que esto viene por defecto, cuando cualquier proyecto que ustedes abran
por primera vez aparece, hago doble clic y fíjense, con la manito yo me desplazo con digamos, la ruedita del mouse, la parte derecha, encontramos esta historia que está acá, fíjense. Y si hay algo que no lo encontramos, lo vamos a buscar con zoom. Y ahí me aparecen los dos. O sea, me trae todo el proyecto de una. Ya lo muevo a la izquierda, lo muevo a la izquierda, pero yo quiero que se vea más grande. Entonces ahí coloco zoom y le damos acá, zoom. Quiero que se vea un poquito más grande todavía. Está muy pequeño. Volvemos acá, zoom, seleccionamos la imagen y esto todavía puede seguir creciendo hasta el tamaño de la ventana. ¿Ya? Y ahí está. Y estamos aquí dentro de la ventana. Fíjense que yo puedo, la idea es no tocar nada de lo que he hecho aquí, sino que proyectarlo al papel para que se pueda en un momento imprimir, ¿ya? En el formato que corresponda. Entonces eléctricamente obviamente tenemos un formato. Hacemos doble clic afuera, ahí rápido, y ahí nosotros salimos de la ventana. Fíjense que ahí ya no puedo entrar. Incluso la ventana yo la podría bloquear con este candado que tengo acá. Y en ese caso no se podría ni cerrar, ni abrir, ni nada. ¿Vale? Y son seguridades que existen. Y tendría mi proyecto número 2, que si yo quisiera ponerle nombre a esto de acá, sería layout, layout de prueba 1, y podemos nosotros control C, hacemos doble clic en el otro layout, control de prueba 2, enter. Y ahí tendríamos nuestros dos proyectos listos para, eh, digamos, como para imprimirlo, ¿ya? Entonces, acá en el modelo, nosotros podemos, acá es donde se dibuja todo, eso es lo primero. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto de acá, se entiende lo que significa toda esta historia y cómo podemos insertar ventanas. eh, Acá hay algo que se llama layouts y aquí nosotros insertamos ventanas. ¿De qué cosa? Por ejemplo, seleccionamos ahí, enter, y la ventana está ahí. Y la dejo acá, ahí. ¿Vieron que seleccionamos eso? Ya, es lo que nosotros podemos hacer. Y también puedo crear digamos, otro layout más al final, ya, y ese va a ser layout de prueba número 3. Le cambio el nombre, doble clic, 1, 2, 3, layout de prueba número 3, enter, y acá nosotros tendríamos layout de prueba número 1, 2 y 3, y en el layout de prueba número 3, imaginemos que nosotros no hay una ventana y que nosotros queramos ahora tomar en los dos proyectos juntos. Enter y lo dejamos acá. Y ahí tenemos los dos proyectos. ¿Podemos agrandar esto que está acá? Sí, por supuesto, como que fuera una forma geométrica a la medida del plano, ¿vale? Y esto que está acá, recuerden que lo podemos agrandar más todavía. Con el comando zoom, ahí, ah, volvemos atrás, control Z, cuando ocurra eso, volvemos atrás. No estamos dentro de esto de acá, ¿ya? Entonces, nosotros lo que agrandamos fue todo esto de acá. Entonces, ingresamos ingresamos con doble clic y sabemos que estamos dentro. eh, de momento no, no puedo hacer nada porque, ya, está el candado. Entonces, ahí está el tema, lo que les contaba. Entonces, estoy dentro de acá y sé que estoy dentro porque ahí está. Vuelven, control Z hacia atrás y ahí está, perfectamente centrado. Zoom, y yo quiero que todo esto se vea lo más grande posible. Ahí está, lo más grande posible, lo más grande posible. Entonces trato de agarrarlo
o tomarlo lo más cercano posible a las formas. Y ahí está, abarcó lo que más pudo. Y sería, digamos que este es nuestro tercer proyecto y así, esquema unilineal, cuadros de carga, o bien cuadros de carga, esquema unilineal, circuito de alumbrado, eh, de iluminación, perdón, circuito de enchufe, circuito de fuerza, circuito de clima, circuito de corrientes débiles, lo que sea. Entonces, cuando ustedes tengan un proyecto, el segundo, cuando ustedes tengan un proyecto, lo primero que ustedes van a configurar van a ser, digamos, cuántos layout necesitan, ya porque necesitan tener como más o menos saber va a ser más o menos su alcance de su proyecto, cómo van a distribuir su trabajo, ¿ya? Y eso viene en función de los requerimientos, entonces vamos a tener que ser bien atentos con eso. Con esto que está acá, em, yo no arrancaría antes sin explicarle lo que es el tema de layout, lo que es el tema de layer, perdón, ¿ya? Lo que es el tema de layer. No le he explicado esto que igual el tema de la escala igual es importante, ¿ya? Pero como base de todo esto, imaginemos nosotros que no existe proyecto, no existe proyecto. Y de hecho, es más, esto fue algo que nosotros abrimos al inicio y que era un proyecto de la nada misma que nosotros dibujamos este proyecto que tenemos acá, que es el proyecto T invertido y el velero, ya que le falta la parte de abajo, ya que lo podemos terminar. Entonces, lo podemos terminar. Pero para eso es importante crear el tema de capas, ¿ya? Y digamos que una de las capas, la capa que viene por defecto es la capa cero. Entonces, para crear nuevas capas, yo voy a Layer Properties, ¿ya? Y aquí se me despliega todo este mono que está acá, ¿ya? Y aquí, con el, con el, as- con la, con el amarillo que está acá en esta esquina, yo voy creando nuevas capas. Inmediatamente puedo ir creando el primer nombre. Borro, va a ser más fácil. Y creo capa, eh, capa velero. Perfecto. Después creo una capa, capa, barco. Después voy a crear una capa, capa T, capa T. Y esta de acá la puedo eliminar, ¿ok? La capa T estaría lista, esa la elimino y tengo tres capas. Fíjense, el ticket aparece en la capa donde actualmente es la capa que está trabajando con la que nosotros hemos construido nuestro proyecto. Sin embargo, yo quiero ahora darle capa a mi proyecto y quiero que cada capa tenga su propia característica. Que la capa barco, en este caso, tenga una letra de color plomo. Ok. Que la capa T sea de color rojo, azul, ya ok. Que la capa velero sea de color azul, amarillo, ya, ok. Amarillo, perfecto. Entonces, podemos incluso jugar con los tipos de línea que van a tener las capas. La capa T, podríamos nosotros modificar la línea. Pero por defecto todo me aparece una línea. ¿Pero puedo buscar más? Sí. Vamos a buscar una línea de este tipo o de esta así. Lo seleccionamos y la seleccionamos ahora y decimos OK. Y fíjense que la línea ya no es una línea continua, sino que es de otro tipo. El grosor de la línea.
La capa T quiero que tenga un grosor de 0,5. Ok, y ahí tenemos una capa que es de 0,5. Y así. Entonces podemos ir modificando tanto el grosor, el tipo de línea, el color. Y este tipo de línea, por ejemplo, para lo que es alimentadores, si por ejemplo nosotros tuviéramos una capa de alimentadores en un proyecto, nosotros vamos a dejar una capa para alimentadores y en ese caso lo más probable es que utilicemos una línea muy parecida a esta que está acá. Y esta distancia también la puedo modificar, ¿ya? Entonces tendríamos nosotros las capas. Y en este momento, en la capa que nosotros hemos dibujado todo es en la capa cero. Ahora, nosotros tenemos la capa velero, ¿cierto? Que es la parte de arriba, y la capa barco. Vamos a crear el barco ahora. Entonces, vamos a trasladarlo acá haciendo doble clic. Y vamos a trabajar en la capa barco. ¿Ok? Estamos fuera de estas capas que están acá, porque estos ya pertenecen a la capa cero. Y vamos a crear la parte de abajo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Algo simplecito nomás. Desde acá, acá, vamos a hacer algo así. ¿Vale? Nada del otro mundo. Vamos a colocar una línea de aquí al centro, de aquí al centro. Y esta cosita que está acá, la vamos a trasladar al centro, de acá. La vamos a dejar ahí y ahí. ¿Y qué les parece? Entonces, borramos eso de ahí y ya tendríamos la, la parte del barco y esto sería la vela. Y esto quedó dibujado, ya, digamos, en una especie de polilínea, que si yo la pinto, de hecho, que si yo la pinto, ¿de qué color se debiera pintar esto? Vamos acá, de color, el color que yo tengo la capa. Vamos a intentar jugar con un diseño, a ver qué nos puede funcionar. A ver, no, 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 ya, podría ser. Eh, Finalmente me decidí y encontré una que me gustó. Así que ahí tenemos, ok, ok, ok. Y fíjense, ahí tenemos, todo esto va a ser la capa barco. Y esto de acá resulta ser que pertenece a la capa cero, la parte de la vela. ¿Ya? Y esto también pertenece a la capa cero. Yo quiero esto que está acá, llevarlo a otra capa, ¿vale? Quiero llevarlo a la capa T. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo llevo a la capa T. Y actualmente esto, ¿a qué capa pertenece? Cuando yo presiono es a la capa C. Y aparece arriba la capa C, la capa T. ¿Ya? Sin embargo, todo esto sigue perteneciendo a la capa cero. Y yo quiero que esto pertenezca a la capa velero. Hasta se modifica la línea. Las líneas se modifican. Entonces, ahora, tenemos el tema de capas, ¿cierto? Resulta ser de que yo quiero desactivar ahora una parte de mi proyecto. Digamos que necesito desactivar iluminación. Dice objeto creado, ¿ya? Y presionamos este que está acá. Y desaparece la parte de abajo. Pero no es que desaparezca, no es que, oh, se perdió, sino que lo que nosotros hicimos fue desactivarla mediante esta ampolleta que está acá. Entonces, eso es. Y si queremos volver a activarla, vamos de nuevo y la activamos, la desactivamos, qué sé yo. Y quiero desactivar la T también. Ya me aburrió la T, ya, chao. Y quiero dejar solo el barco completo. Y entonces ahí yo voy jugando con las capas.
con la capa velero. Ya quedó solamente eso asociado a... Y resulta ser que esta T inicial quedó asociado a la capa cero, curiosamente. Miren, ahí está. Y esta capa de acá, esta de acá, aquí quedó asociado. Bueno, activo capa cero, desactivo capa cero. Puedo incluso hacer algo. Activo este que está acá, activo el barco, activo el velero, y lo que podría hacer es, yo no quiero que se me elimine mi barquito, ni menos las velas. Entonces en ese caso, haga lo que yo haga, es lo único que yo puedo, porque eso quedó en la capa cero. Ya entonces tendría que bloquear también la capa cero. Ya ese palito me quedó en la capa cero. Entonces vuelvo atrás y que en el fondo ese palito tendría que haber quedado en otra capa, pero el concepto es el bloqueo, ¿vale? Entonces tendría que bloquear en el fondo este de acá, este de acá y ese. Y de esa manera, lo único que yo puedo mover de mi proyecto, si yo quisiera moverlo, sería T. El otro está indestructible y no, nadie lo puede tocar. Entonces, eso sería el tema de las capas y con esto estamos en condiciones de irnos más adentro, estimados, estimadas. Una de las cosas que, bueno, podemos hacer antes de iniciar el zarpar el barco, de levantar la, digamos, el ancla, podemos nosotros crear un bloque, ¿ya? Porque avanzar, digamos, con bloque igual nos puede ayudar bastante. Entonces, la idea es poder entender cómo nosotros podemos crear un bloque. Y para eso, el comando es B, que es block. Y en este caso, si se dan cuenta, no está nada acá seleccionado porque no aparece ninguna imagen. Fíjense ahora cuando yo selecciono la imagen y fíjense cuando la selecciono hacia allá. Cuando selecciono hacia allá, yo solamente puedo tomar una parte del proyecto. Pero cuando selecciono acá, basta que toque una parte de esto de acá para casi que tomar todo. Entonces, seleccionamos de esa manera, seleccionamos de esa manera y lo que vamos a hacer acá, en este caso, nuevamente seleccionamos y vamos a colocar un bloque. Y acá sí, si se dan cuenta, acaba de aparecer nuestra imagen aquí arriba. Y le vamos a llamar barco de la travesía. Barco de la travesía. ¿Y de qué punto yo lo quiero tomar? Imaginando que esto es un niño que va a jugar con este barco y lo va a tomar. El niño lo va a tomar de acá. ¿Ya? Entonces, buscamos ese punto de donde nosotros lo queremos tomar. Y ok. Y fíjense, acá acabamos nosotros de crear un, un bloque que se llama barco. Y fíjese, esto no tiene que ver con capas, ¿ya? ¿Que abarca todas esas capas? Claro que sí, ¿ya? ¿Y qué pasa si yo desactivo una de mis capas? Si desactivo acá, ¿ya? Igual empieza a desaparecer, pero esto de acá es una unidad, ¿ya? Como ahora ya las tengo desactivadas, es una unidad que se llama barco.
¿Y dónde lo voy a tomar? Desde ahí, desde el punto. Entonces cuando yo lo quiera desplazar, cuando quiera mover en mi proyecto, va a ser más fácil el traslado. Puedo girarlo, puedo girarlo desde acá hacia acá y dejarlo ahí. Ya se dio vuelta el barco. Oh, bueno, cosas que pasan en las travesías. Volvemos atrás y resulta ser de que dejamos el barco acá y toda la historia y está creado como bloque y yo quiero modificarlo. Digo, oye, ¿sabes qué? No me gusta el color de las velas. Ya, ok, perfecto. Hacemos doble clic sobre el barco. Tenemos un solo bloque creado, por lo tanto no aparecen más en la lista. Y aquí es donde yo podría trabajar con el color. O sea, aquí yo hago lo que yo quiero. Y digo, ¿sabes qué? En realidad yo quiero que las velas sean de color realmente que parezca algo bonito. Ya, ahí mira, como que le llega el sol, algo así. Ya, en- ahí le está llegando al sol, una cosa así. Y acá guardamos todo esto y decimos hats close block editor, como salir del block editor. ¿Ya? Y guardamos el cambio, ¿vale? Y ahí volvemos a home y nos damos cuenta que esto sigue siendo un bloque y yo lo puedo desplazar de cualquier punto acá y se va a desplazar eh, como bloque. Entonces aquí nosotros tendríamos creado nuestro bloque. Si nosotros, ahora, si nosotros nos vamos a nuestro reglamento de la instalación eléctrica, nosotros tenemos acá cada uno de estos símbolos que está acá, cada uno de estos símbolos que es cruce, el cómo realizar incluso todo esto que está acá son simplemente rayitas, líneas tras más líneas y otra línea más junta y otras líneas que yo las podría eliminar y fíjense. Y yo podría decir, oye, pero ¿por qué colocaron tantas líneas? Si bastaba con una rayita y no. Listo. ¿Ok? Y listo. Y vamos diseñando. Y eso es diseño. ¿Ok? Pero lo que está acá es justamente son los dibujos para nuestro proyecto y esto estaría dibujado en formato de bloque. Ya ustedes se van a dar cuenta acá. Entonces, nosotros no vamos a dibujar nuestros bloques, ¿ok? Porque ya están dibujados y yo les expliqué cómo se tenía que dibujar un bloque. A un 912, simplemente vamos a ir a Circle, ¿ya? Y vamos a crear una esfera, ¿ya? Una esfera hacia arriba. Y como yo los tengo con los, con la configuración para tomar las tangentes, qué sé yo, me es fácil poder trabajar y encontrar ese punto que está ahí y de hecho ir hacia arriba en la línea recta, en la línea recta perfecta. Y yo incluso podría darle esta medida y decir, oye, quiero que esto llegue hasta ahí. Y podría hacer esta historia que está ahí. Y fíjense, vengo aquí, es como que tengo esta regla que está acá y le digo a la otra persona, oye, tírame el láser hacia el otro lado. Yo tengo, estoy del lado izquierdo y tú de allá y no aquí estamos los dos. Perfecto. Y tenemos nuestro 912, que es el que aparece acá, este de acá, ¿vale? Y un 915 sería otra. Para esto nosotros podríamos ir jugando con bloques dinámicos, pero eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Vamos a seguir avanzando después con eso. Y los bloques dinámicos nosotros los vamos a dejar para la clase de instalaciones eléctricas, que es la que viene después, ¿ya? Por lo tanto, lo de ahora va a ser netamente formato y netamente el tema de cómo crear un bloque, cómo dibujar, el tema, cómo si yo quiero ahora rotar eso y no me gusta cómo estar ahí, ¿desde dónde lo voy a rotar? Desde el medio. Ya, voy a rotar esta historia que está acá, lo voy a rotar. Entonces voy a rotarlo desde el medio, aquí,
lo voy a rotar ahí. Ay, lo que pasa. Claro, el tema es que, como les explicaba, como les explicaba, es que voy a tener que mover esto que está acá. Voy a tener que mover esto para allá. Pero créanme que eso no es la idea. Ay, mire, me quedó mal instalado ahora. Ya no quedó ni siquiera en... ¿Cuánto? Fíjese, ya, sí, sigue estando en 0 grados, pero ahí lo arreglé y me quedó chueca la raya. ¿Ya? Entonces ya eso sale de los 80, de los 180 grados, 0 grados. Dependiendo de la perspectiva, está en 3 grados de hecho. Entonces, para evitar todo eso, volvemos atrás, Z, 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 control Z, y esto vamos a crear un segundo bloque que le vamos a llamar interruptor 912 según lo que indica el RIC 18. ¿Ya? Recordar los símbolos. ¿Me aguantará un guión bajo? A ver, ok. Ahí sí, 912. Entonces, y fíjense, no seleccioné el punto central. Y aquí se me aparecen más bloques, puesto que este dibujo tiene todos esos bloques que están ahí. Pero yo quiero configurar solo ese que está ahí. ¿Ya? Entonces, ahí le voy a, voy a dejar eso ahí y guardamos los cambios. Y ahí tendríamos ese ahí. Entonces ahí nosotros podemos ir jugando con todo lo que es el bloque dinámico, ¿ok? Perdón, digamos, el bloque, ¿ya? Y a esto le podemos dar color, le podemos colocar, y esto de acá representa una caja y un pulso simple que va a prender una luz. Entonces, en términos concretos, ¿cómo esto nosotros después lo podemos armar en instalaciones eléctricas? Bueno, hay maneras y maneras, ¿ya? Pero sin embargo, lo importante de todo esto es que sabemos ahora cómo se puede crear un bloque y también cómo se puede modificar. Y si yo ya quisiera destruir este bloque, también está el comando explode. Entonces, ahí de esa manera lo separamos en cada uno de sus partes. ¿Vale? Si quiero restablecer el bloque a su origen, tengo la posibilidad de volver atrás. Y si quiero modificarlo, doble clic, OK, y llego al panel de configuración. ¿Vale? Aquí lo podríamos rotar, todo el tema. Si por ejemplo a mí me dicen, oye, necesito rotarlo 30 grados, ¿cómo lo vamos a hacer? Rotar, vamos a seleccionar el medio de todo esto y ahí me dice, especifica el ángulo de rotación. Hacia allá, bueno, ahí nosotros lo tenemos en este eje, en cero, si lo queremos rotar, los 30 grados estarían así hacia allá, ¿cierto? Y si lo quisiéramos rotar como menos 30 o 270 grados, quedaría esto algo así. Probemos con 270 grados. Ahí está. ¿Ok? Volvemos atrás. Volvemos atrás. Claro, en el fondo acá tenemos los 90. 90. Llegó a los 180 y finalmente quedó con la patita hacia arriba, dando la vuelta completa hacia acá, igual que el puntero del reloj, llegó a los 180 y luego acá quedó en los 270 grados. Entonces, de esa manera lo podemos ir rotando. Ahora quiero rotarlo solamente 30 grados. ¿Ok? Lo rotamos 30 grados y en ese caso vamos, seleccionamos el punto central e indicamos acá 30 grados. Y ahí están los 30 grados hacia allá. ¿Vale? Y podemos ir jugando con los 30 grados, con los 90 grados, con lo que sea. ¿Ya? Queremos copiarlo ahora. Bueno, lo copiamos,
desde ese punto y ahí vamos a instalar los puntos, vamos a localizar en nuestro circuito de iluminación cuántos son los interruptores simples que vamos a utilizar y vamos a armar también, según el RIC 18, en la siguiente clase, el cuadro resumen de simbología que no es nada más que esto que está acá. Entonces, eh, por ahora sí es importante que tengan en cuenta de que existe un formato y ese formato está según el RIC 18, ¿vale? Según el RIC 18, como le había dicho anteriormente, y vamos a terminar con esta parte, tenemos el formato A0, A1, A2, A3, A4 y las diferentes medidas. En este caso, si nosotros vemos, el formato A0 tiene 841 por 199 milímetros, ¿ok? Y tenemos también en el lado izquierdo un espaciado de 35 y un espaciado de 10 hacia los otros lados. Entonces todas estas medidas estarían en milímetros, ¿vale? Todo esto de acá sería medida en milímetros. Y el formato que nosotros tenemos acá es el formato, digamos, tenemos dos formatos en realidad, que ya están creados según el RIC 18. Lo vamos a ver, el formato A, A, A0, que es el que está acá, este sería el formato A0 y este debiera ser el formato A1. Vamos a chequearlo acá. ¿Ya? A1 sería 594 por 841. ¿Ya? 594 por 891. Y tendríamos ahí los 594 aquí justo en la esquina. Ahí, ahí está. Los 594 por los 841. ¿Y qué medidas nos marca además esto de acá? Nos marca aquí las medidas, esto de acá, vamos aquí, nos marca las medidas del RIC número 18. Esto está, creo que un poquito más abajo. Y si se dan cuenta, los formatos, las medidas de los planos están aquí. Si bien uno es el margen, que es el que acabamos de ver, pero esto es cómo se construyen las viñetas, ¿ya? Este sería el título que va aquí, en esta parte de aquí, ¿vale? Esto de acá yo lo tomo y lo traslado aquí y lo pego. Y la primera que vamos a armar es esta que está acá, de 110, 110, 80 y 80, ¿ya? Y por eso que aparece en este escrito así de esta manera, acá algunas modificaciones, algunos espacios que pueden ser más grandes o menos, y así. En el título debe usarse letras de 4 a 6 milímetros de alto. Los restantes datos se escribirán con letras 2 o 3 milímetros, ¿vale? Entonces, y esta sería la simbología que ya está dibujada en bloques. Y estos serían los cuadros de carga que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Cómo armar los cuadros de carga, cómo, digamos, armar el esquema unilineal y en la parte, en esta parte de acá, nos vamos a quedar aquí por ahora, ¿ya? Entonces, cerramos esto que está acá y nosotros chequeamos, medimos todo esto. Si se dan cuenta, estas medidas, la primera es 110, igual que el RIC 18. Después, la segunda, acá podemos medirlo abajo. Tenemos 190, ¿ya? Tenemos 80 de alto, ¿ya? En eso sí estamos bien. Podemos colocar esta regla, si ya es un poco como confuso, como lo que me está pasando acá, para poder saber en realidad cuánto es esta medida, y ahí tendríamos los 110, ¿ya? Y de los 110 hacia acá estamos sumando 90, o sea, tendríamos los últimos 80. Chequeamos
80, 110 y 110. Y de alto 80. Y estaríamos bien. Entonces ahora faltaría como dibujar esto. ¿Y cómo esto lo podemos dibujar? Bueno, asumiendo que no hay nada que está dibujado acá, nada de nada, nosotros eliminamos todo esto, podemos o bien marcar una raya hacia el lado izquierdo, en este caso son planos bien grandes. Vamos, eh, como sabemos que la medida hacia acá hasta este lado va a ser 110, 110, 80, 80. Yo podría marcar hacia arriba 180 y hacer lo siguiente. Es una manera. Yo podría marcar, como les decía, hacia arriba 80, coloco la regla para irme derechito y coloco 80. Enter. Y acabo de crear una raya. Entonces, hacia el lado izquierdo yo desplazo esto de acá. Como está la escuadra acá, me va a ayudar. Ojo, no siempre me va a ayudar. Si yo quiero desplazar un objeto, va a ser un poco complicado. Y tengo que ir desactivando esa. Coloco 110. Nuevamente coloco 110. Y como sé que la última medida es 80, 80. Y luego cierro hacia abajo. ¿Vale? No sé si se colocó la última. 80. Y teníamos acá, cierro esta parte. Entonces tendríamos 80, 80, 110, 110, 110, 80. La última estuvo de más. Bien, pero todo tiene solución. Lo desplazamos con el comando mov, ¿vale? O con la herramienta mov, perdón. Entonces yo quiero hacer mis separaciones, copio esto que está acá y fíjense, ahí me va a ir buscando automáticamente a dónde están los 10 y ahí estaría los 190. Estamos bien ahí, bien y bien. Perfecto. Y ahí tendríamos nosotros nuestro, nuestro dibujo. Ahora, ¿qué podríamos utilizar acá en esta imagen que está acá? O cómo nosotros podríamos construir de manera bien rápida, digamos, esto que está acá, o este cuadrado que está acá, que si se dan cuenta este vale 841 y hacia arriba este vale 594. Simplemente con el cuadrado vamos a colocar acá justamente 841 y aquí vamos a colocar coma y vamos a colocar 594. Y fíjense, acabo de crear el marco, ¿ya? Acabo de crear el marco que de hecho yo lo podría desplazar perfectamente desde acá, desde el centro con el triángulo ahí y buscar mi otro centro acá y dejarlo alineado a eso de ahí. Y fíjense lo que puedo hacer acá. Puedo hacer lo siguiente. Puedo tomar todo esto que está acá, lo de adentro, y no necesariamente volver a dibujarlo todo y podemos achicar los caminos. ¿Cuál va a ser la clave? De donde los copiemos. ¿Qué le aconsejo yo? Utilicen este vértice. ¿Y dónde lo van a pegar? Lo van a pegar en este vértice. Y fíjense, acabamos de crear una copia del formato A0 del RIC número 18. Entonces lo que viene acá simplemente es ir armando lo que nos está diciendo acá. Ya entonces hay una separación acá de 25, de 20 y después de 35. Entonces, ¿qué voy a hacer? En esto que está acá, voy a, voy a crear el comando office aquí. Y la medida que me está pidiendo una medida, especifica una distancia. ¿Cuál era la primera? 20. Entonces, ahí estaría la primera distancia. ¿Cuál es la segunda? 25. ¿Cuál es la tercera? Seleccionamos. Bueno, era 25, 20 y 35. ¿Ok?
y la dejamos ahí. Entonces, o volvemos a eliminarla y volvemos a hacerla nuevamente. Entonces, chequeamos la medida 25, 20 y 35 con el comando office 25, ok, después 20, perdón, utilizamos el comando office, ahí está, la herramienta office, la primera medida es 25, perfecto, seleccionamos el objeto y ahora me pide hacia dónde yo lo quiero trasladar, a 20. Y la última medida queda tal cual. Entonces, fíjense que vamos armando el formato, ¿ya? Como nos está indicando acá. Y ¿qué es lo que vamos a hacer? Si se dan cuenta, hay una línea divisoria que va a la mitad, a 55. Entonces, esta que está acá la vamos a copiar con el comando office. Me dice, oye, ¿a qué distancia? 55. Perfecto. ¿Desde dónde? Desde ese punto. 55 en realidad. ¿Ya? Selecciono objeto y da la distancia 55. Ahí está. Y la dejamos en la mitad. Entonces, esa raya, si se dan cuenta, en la parte superior no me la piden. Entonces la puedo desplazar hacia abajo. Y ahí nosotros vamos diseñando y armando todo esto que está acá. ¿Ya? Si se dan cuenta, no es tan difícil. La de 20 se divide cada uno en 6.6, 6.6 y 6.6. La de 20, esta de acá, esta de acá. ¿Ya? Esa de ahí, el comando office nuevamente, 6.6. Ok, enter, vamos, 6.6. Bueno, eso fue 8.8 en realidad. Vamos nuevamente, 6.6. Perfecto. Selecciona el objeto y ahí estaría. Enter. Y acabamos de crear las líneas que correspondan. Entonces, acá eh, vamos armando. Lo otro que podemos hacer también es para no estar haciendo eso. Y si se dan cuenta, es lo más probable que les pueda pasar a ustedes. Lo más fácil y sencillo es copiar eso y pegarlo acá. Es una manera de hacerlo. Yo les voy a enseñar a cómo pegarlo correctamente. Pero todas estas rayas que están acá no me sirven a mí. Por lo tanto, ¿qué hago? Selecciono todo lo que está acá y presiono el comando trim y vamos a eliminar las rayas. Las de arriba no. Vamos a eliminar estas dos. Ahí. Escape y estaríamos ya casi con el formato aquí. ¿Vale? Creo que me faltaría una raya aquí central. Esa. Y esto es fácil porque como ya lo tengo todo separado por raya, busco el centro de que en el fondo de esta distancia que era 6.6. Y aquí voy a utilizar el tamaño de las líneas que me está indicando también el, el RIC número 18. ¿Vale? Que en este caso me está diciendo que en el título salen letras de 4 y 6 milímetros. ¿Vale? Entonces, vamos a insertar el título del proyecto y luego ustedes van a seguir con lo demás, ¿ok? Ojo, esto que está acá son una descripción y estas cotas que están acá no es necesario que vayan, ya es solamente la estructura de cómo se debe formar, ¿vale? Es una indicación, ya, porque a veces nos falta. Entonces, vamos a colocar un texto aquí en este y vamos a colocar acá 6, ¿ya? Puesto como nuestro
todo esto está en, en milímetros, ¿ya? Acá vamos a colocar proyecto alfa, alfa zen, ¿vale? Entonces, este proyecto alfa zen lo puedo trasladar hacia abajo, toda la historia, ¿ya? Y ahí está más o menos, creo que está, si nosotros lo miramos, más o menos coincide con lo que está allá, ¿vale? Esto es porque está en la escala que corresponde, ¿ya? Que tendría que estar en unos a uno, si no, esto de acá no sería lo mismo, ¿vale? A veces aparecen las letras muy grandes o muy chicas, y habría que verificar el tema de la escala, ¿ya? Lo puedo dejar en 4 y sí, tengo que tener seleccionado esto de acá y tengo que tener esto acá seleccionado y coloco Enter, ¿ok? Y ahí aparece en 4 y lo dejo acá y aparece muy parecido a lo que tenemos acá. Ahora, la manera de cómo tenemos que nosotros incorporar una imagen y me quiero quedar con esto porque en esta parte que está acá y yo lo que le explicaba a los chiquillos en la clase era que nosotros podemos copiar esta de acá que es una ventana. Fíjense que no me deja copiarlo hacia abajo, hacia arriba sí, pero porque es como las verticales y la horizontal. Tengo que desactivar esto si quisiera como trasladarlo hacia abajo. Y lo dejo acá, ¿cierto? Lo dejo acá y yo puedo achicar esto que está acá y resulta ser de que podría hacer lo siguiente. Esto que está acá, acabo de crear una ventana en este cuadrado que según formato, el formato me dice que aquí va el croquis de la ubicación. Entonces, ahora yo no voy a traer esto que está acá, sino que voy a traer a modelo, a modelo voy a traer la ubicación. ¿Cómo buscamos una ubicación? Vamos a Google Maps y acá, Google Maps, aquí, vamos a Google Maps y buscamos una dirección aleatoria. Llegamos a este punto y tratamos, si nuestra calle es justamente ahí donde aparece el tenedor, ya que es les toca hacer un aumento de potencia, digamos, acá a este, se ven buenos los helados, vamos a ir- de hecho vamos a ir por un helado a lo que termine, ya, se me antojó. Y, y acá presionan y fíjense, aquí aparece algo interesante, que aparece el tema de las coordenadas, porque resulta ser que el REC 18 indica que deben ir las coordenadas. Voy a darle un poquito de zoom a esto de acá para que se vea mejor. Le quito una y le doy y ahí se ve perfecto. Entonces, esa sería una buena imagen como para recortar. Aparece la, la calle Madrid y todo el tema. Van a aparecer varias calles. Esa de ahí, Cuevas y la calle Elvira. Ya más o menos me dice que más o menos busque unas 3 calles referenciales y están los restaurantes, hasta aparece la junta de vecinos, la imagen referencial que se ve en la imagen, la casa, y ahí están las coordenadas que es como que es lo que me pide la norma. La copio y resulta ser de que hay una manera de poder llevarla al AutoCAD. Entonces, vuelvo a mi proyecto que nosotros estábamos acá. Nosotros estábamos en formatos. ¿Y qué voy a hacer? Vamos, vamos nosotros a insertar esta imagen, ¿ya? Entonces, hay una metodología para poder hacerlo. Estoy en Home, llego a insertar y coloco Ole acá. Entonces, la idea de todo esto no es insertarla directamente como yo lo hice, puesto que se puede borrar y quedar como una URL. En el momento de que impriman el documento en PDF, se imprima como URL.
¿ok? Entonces, elegimos el Paint o bien cualquier herramienta que sea de dibujo, donde nosotros podamos pegar nuestra imagen. Y fíjense, se abre, se despliega esto que está acá, y aquí pegamos nuestra imagen y la cerramos. Y se acaba de, digamos, copiar nuestra imagen. ¿Lo podemos hacer? ¿Lo, lo- ¿Podemos pegar directamente la imagen acá? Sí, también, ¿ya? Y, y en cualquier de los dos casos va a estar bien, ¿ya? Sin embargo, para efectos visuales y para efectos de durabilidad, eh, yo tengo que chequear si es que esto de acá está realmente insertado. Y aquí aparece incrustado, aparece en español, embutido. Está ok. Y voy a chequear con esta imagen que está acá. Voy a ir a Properties, Propiedades, y fíjense, no está incrustado esto acá. Lo más probable es que esa imagen en algún momento se termine transformando en una especie de URL y quede solamente la URL, ¿ya? Y no el proyecto que yo deseo. Entonces, yo tengo este formato que está acá. Nosotros lo creamos, tenemos dos ventanas, tenemos esa que está ahí y esta que está allá. Y borro todo esto que está acá porque no me interesa. Ya, a lo Thanos, eliminamos eso, todo muere. Y trasladamos todo esto que está acá. Aquí buscamos nosotros qué es lo que queremos proyectar. Y resulta que yo quiero proyectar esta imagen que está acá. Entonces, pincho, selecciono, enter. Salimos de acá, ya estoy acá, hacemos doble clic, hacemos doble clic y buscamos nuestra imagen, ¿ok? Y con el comando zoom, como le había dicho en delante, nosotros seleccionamos qué es lo que nosotros queremos proyectar en el recuadro. Y es justamente esto que está acá, ¿sí o no? Lo blanco, se olvidan de eso de lo blanco, ¿vale? Y si se dan cuenta, ahí estaríamos más o menos, se- pinchamos al medio, lo puedo trasladar hacia arriba, eso, ahí, pero se me ve un poco lo blanco. Entonces, ahí lo puedo dejar ahí y por último en la parte superior me va a quedar para colocar el título. Y ahí lo puedo dejar ahí. Y doble clic hacia afuera. Y si se dan cuenta, yo no lo pegué acá en papel. Ya, todo lo que es el dibujo yo lo fui haciendo acá. Y podemos copiar una layout, otra más, copiar, mover al final y copiamos esto y tenemos una segunda layout y yo intento abrir esto que está acá y yo no quiero proyectar esta imagen sino que está acá. Con el Z, zoom, la seleccionamos a la perfección acá y ahí está. Y a lo mejor me queda mejor, ¿ya? Pero con el tiempo se va a perder, ¿ya? Lo que quiere decir eso es que cuando yo imprima seguramente mi proyecto o lo guarde en algún momento, lo vuelva a abrir, ya no va a estar esa imagen. Lo que estoy seleccionando acá es un formato que estaba anterior, ¿ya? Que es 841 por 1189, ¿ya? Que es la medida que nosotros estamos utilizando. Y acá en ventana, nosotros vamos a seleccionar lo que queremos imprimir, ¿ya? Que va a ser caso, en este caso va a ser el layout número 2, ¿ya? Que podríamos llamarle layout o proyecto 2.
Y esta sería la imagen, digamos, que no está incrustada correctamente. Vemos si se copió, está todo bien. El proyecto raya, ¿ok? Lo otro que podríamos hacer también para que se haga más interesante es concretar el proyecto barco y en el otro ir a buscar el dibujo que estábamos haciendo, que es el barquito, lo copiamos y podemos también hacer esto. Y vamos acá a modelo y lo dejamos aquí, el barquito. Está chiquitito, no importa. Igual, igual de empeñoso. Y le hacemos una escala a esto que está acá, a ver si podemos, una escala que crezca unas 20 veces y ahí ya se puede ver. Entonces, acá lo que voy a hacer en esta parte de acá, voy a buscar el barquito y el barquito lo tendría acá, ¿ya? Entonces, pinchamos acá al medio. Lo que podemos hacer, porque como no veo desplegado todo esto, es hacemos doble clic afuera y agrandamos un poco la pantalla para que se pueda ver. Y aquí, al colocar esta lupa, nosotros encontramos rápidamente todo lo que tenemos dibujado. Y digamos que yo quiero imprimir mi barquito, ¿ya? Voy a imprimir el barquito, voy a colocar zoom y ahí lo tenemos. Voy a dejarlo en un solo también. Ya le voy a. Está muy solo todo esto. Y ahí dibujamos un sol. Entonces, cerramos nuestro proyecto y ahí tendríamos el proyecto barco, ¿ya? Y vamos a imprimir el barco. Entonces, lo, la misma historia, previos plus, la medida, window, seleccionamos acá, este punto que está aquí, revisamos la impresión previa y ahí sí me aparece el sol, no sé por qué no se imprimió. Em, Luego podemos nosotros seleccionar algo que se llama monochrome, porque eso imprime todo lo que son los colores y le da como más nitidez a la historia. Previous prop, ya, y ok, imprimimos. ¿A dónde? Escritorio, formato en layout 1, y aquí nosotros le vamos a llamar proyecto alpha zen, creo que se llama, algo así. Y se está imprimiendo. Y ahí está. ¿Vale? Y este es el PDF del proyecto AlphaZen y ahí nosotros podemos ver el, digamos, el, el- el planito acá con la dirección y las coordenadas igual se ve bien, ¿vale? Si tan mal no queda, ¿vale? Pueden ver que igual em, se ve con claridad, yo diría, ¿vale? Así que con eso basta y ahí falta el título e ir completando toda esta historia, ¿ok? Luego vamos a imprimir el otro layout que es este de acá y lo imprimimos, ¿ya? Previous close, seleccionamos lo que queremos imprimir, ya por defecto ya está seleccionado, colocamos Enter, Enter y OK, perdón, Custom, ya así está en milímetros, OK, Descot, y ese era proyecto layout, lo vamos a dejar como layout 2, OK. Y aquí, si se dan cuenta, aparece impresa esta imagen que está acá, pero en algunos momentos se van a dar cuenta de que con la práctica, cuando no está embutida, esa imagen es cuando ustedes guarden el proyecto, están trabajando, guardaron la imagen, la vuelven a abrir, quizás no va a estar, o quizás en un momento determinado no se van a dar cuenta y ya la imagen no va a estar.
y basta que cierren la página, basta que como que modifiquen algo más como para que ya la imagen desaparezca. Seguramente quizás tengo el Google Maps abierto, qué sé yo, porque es como la referencia. Entonces, pero de esta manera, de como nosotros hicimos el proyecto Alpha Zen, acá con el barquito y todo el tema, es la manera correcta de cómo se tiene que incorporar esto y este sería como el formato. Y esto de acá yo lo tomo finalmente y después voy a crear un video de cómo ingresar esto ante la SEC. Así que eso sería mis queridos estudiantes, que les vaya bien y recuerden siempre perseverar mucho en lo que hagan y siempre con la vista al frente y hacia adelante. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.